Bueno, pues continuamos, queridos alumnos, en esta reflexión que tiene que ver con seguir las pisadas del Señor eh, como parte fundamental de, de ser como Jesús, ¿no? Creo que todos los que estamos aquí anhelamos ser como Jesús, pero esto necesita pues esfuerzo, dedicación, trabajo, reflexión y acción, ¿no? Acción. Jesús fue alguien que actuó mucho. Y voy a compartir la pantalla para terminar con ustedes el último gesto, la última característica que tiene que ver con la espiritualidad del Señor. Hemos visto todo lo que Él ha hecho, cómo actúa, cómo rompe los moldes, porque a Él lo más importante que era, hermanos, era su creación, era su prójimo. Él vino a eso y aún a los que lo mataron y aún a quienes los persiguieron, ¿no es cierto? Jesús siempre tuvo una palabra, siempre tuvo un gesto de bondad. Y debemos saber que Jesús no solamente se quedó con las miradas, ¿no? No solamente fue alguien que vio a la gente, dijo, y sí, la verdad que está complicada la situación, sino que él hizo algo más. Él hace gestos, hace acciones, ¿no? Y eh, estas acciones de Jesús, estas acciones de Jesús es lo que hace la diferencia. Es lo que lo hace diferente de cualquier otra persona, ¿no? Y sus gestos son incluso a veces incomprensibles, es decir, ¿y por qué perdonaste como lo hiciste, no? Cuando nosotros lo vemos en la parábola del buen samaritano, del samaritano, podemos ver estos gestos. Jesús nos presenta el modelo de un hombre que es compasivo, en la persona de alguien que no era parte de, diríamos, de la élite de Israel. El que baja del templo y el samaritano ven al hombre herido, pero no actúan de la misma manera, ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? El levita y el sacerdote esquivan su responsabilidad de cuidar. Lo vieron, sí, ellos lo vieron, claro que lo vieron, tan lo vieron, ¿no? Al que estaba tirado, al que estaba moribundo, tan lo vieron que rodearon al, al, a la persona, ¿no? Lo esquivaron. O sea, sí lo vieron y terminaron esquivándolo. El samaritano también lo ve, también lo mira, pero hay en él algo diferente, hay una conmoción, le tiemblan las entrañas, ¿no? Y se aproxima a la persona. Hay una acción de compasión, queridos hermanos. Creo que ustedes conocen esta parábola, está en el Evangelio de Lucas. Cuando le preguntan al Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿No? ¿Y qué vemos en esta parábola de Lucas que aparece en el capítulo 10? Dice el versículo 33, ¿no? 10:33 de Lucas. Dice, eh, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole, ¿vieron? Los escritores bíblicos, hermanos, escriben las cosas con una intención, ¿no? Y entonces vean lo importante que es ver. Hay muchos que no vemos,
O vemos, pero no miramos. No sé cómo podría ser lo correcto, ¿no? No estamos mirando lo que sucede a nuestro alrededor. Dice, y viéndole fue movido a misericordia. Y fue movido a misericordia. Él sintió compasión, ¿no? Él sintió esa compasión de, de saber cuál era el rol que él tenía que cumplir, ¿no es cierto? ¿Cuál era el rol que tenía que cumplir? Este, y, y vean cómo el samaritano le tiemblan las entrañas, se acerca, se aproxima, y entonces ahí empieza a hacer varios actos, ¿no? Empieza a hacer varios gestos. Primero, venda las heridas. Importante que parar el sangrado. Hay que parar el sangrado. Una vez que las venda, va a echar el vino, porque el vino tenía propiedades curativas. Aceite, el aceite tenía propiedades curativas, es decir, que le pone aceite y vino, porque son antisépticos. No podía ponerle penicilina, porque todavía no existía. Lo sube al caballo, lo coloca en su caballo, no lo hace caminar, lo coloca en su caballo. Y una vez que lo lleva en su cabalgadura, lo dirige al mesón o a la posada. Y algo muy interesante, cuidó de él. No lo dejó a su suerte. Fíjense que esta es una de las ideas que a veces tenemos, que pensamos que lo dejó y le dijo al mesonero, bueno, ahí te lo encargo y vos cuidalo, y si algo necesita, yo vengo y te lo pago. No, dice la Biblia, que cuidó de él. ¿Cuánto tiempo cuidó? Por lo menos 12 horas, por lo menos. Si no es que más tiempo, porque dice el versículo 35, otro día al partir, o sea, fue hasta el otro día, toda la noche cuidó de él, cambiando sus heridas, vendándolas nuevamente, cambiando las vendas, curando nuevamente las heridas, acercándole un poco de agua, trayéndole de comer. Es decir, hizo tantas cosas por ese hombre, ¿no es cierto? Que al final termina diciéndole al mesonero, cuídalo, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Hay gestos, hermanos, hay gestos de bondad. Como lo vimos en la parábola del hijo pródigo, lo que él hace son más gestos de una mujer. Lo mismo acá, ¿no? Parece ser que la imagen de la mujer que cura, que abraza, que cuida, que hace de comer para el enfermo, o sea, es el corazón maternal que late en esta historia, ¿no? Y no porque el Señor haya sido mujer, sino porque sus actos son propios de alguien que es compasivo. Recuerden, Dios no es hombre ni es mujer, ¿ok? No tiene género. Por eso vemos que en el Antiguo Testamento hay rasgos de ser el hombre protector, Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla, pero por el otro es el Dios que abraza y que amamanta a sus hijos, ¿no? Como Dios cuida y alimenta a Israel. Es decir, ah, es el corazón de Dios latiendo a través de Jesús. No se pregunta quién es el prójimo, le ve herido, pertenece a un pueblo no elegido, el samaritano no pertenece al pueblo elegido, pero tiene el corazón humanizado, ¿no? Tiene el corazón humanizado. Así que nosotros tenemos que estar siempre dispuestos a apoyar en todo lo que se pueda, tal como lo hizo Jesús. La respuesta de la compasión es insuficiente, es imperfecta, se necesita la respuesta social. No solamente es decirle a la gente, anda, voy a orar por vos, dale de comer, ¿no? Invitarlo a comer, comprarle algo, ¿no?
No solamente decirle, ve, voy a estar orando por vos, está bien, orar es un tema muy importante, pero se necesita una acción social. La compasión es decisiva y debemos sembrar gestos de bondad, ¿no? Como dice el adagio popular, el dicho popular, haz el bien sin mirar a quién, haz el bien sin mirar a quién. Siembra gestos de bondad. No esperes recibir nada a cambio, no esperes publicidad, no esperes nada. Solo siembra gestos de bondad. Es lo que conciencia y lo que permite ir a las raíces últimas. Eso es lo que nos hace ser más humanos, pero sobre todo nos ayuda a cambiar y hacer un mundo mejor. Fíjense el testimonio maravilloso que encontramos del mismo Señor Jesús tiempo después, cuando él ya estaba muerto. Perdón, ya estaba muerto, había resucitado y ya no estaba más entre ellos. Y después de muchos años, la iglesia seguía recordando lo que hizo Jesús y Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice, ungido por Dios, hablando de Jesús, ungido por Dios, pasó la vida haciendo el bien. Hermanos, ojalá el día que nosotros muramos, alguien pueda decir, y yo recuerdo el bien que hizo, y no tenga que ser, y bueno, qué bueno que se murió el pastor Abraham, porque la verdad era re complicado el tipo, argelado, el tipo era de lo peor, chismoso, el tipo era ambicioso, el tipo nunca hizo lo correcto, el tipo nunca nos dijo nada. Eh, no, ojalá Dios permita que sin que nosotros lo sepamos, porque ya no lo vamos a saber, porque vamos a estar dormidos en el sueño de la muerte, la gente pueda recordarnos como hombres y mujeres que pasamos la vida haciendo el bien a los demás. Porque eso fue lo que la iglesia recordaba de Jesús, que era ungido por Dios, pero que pasaba la vida. Jesús no tenía ni poder político, cultural, ni religioso, nada, hermanos. No tenía credenciales que lo hicieran ser popular, ninguno. Era un artesano desconocido, un carpintero o albañil o lo que sea, ¿no es cierto? Era un artesano, solo eso. Pero que lo que marcó la diferencia de esa vida ordinaria, diríamos, fue lo extraordinario de sus acciones, de sus gestos. No puede resolver las injusticias que existían en su tiempo, no pudo, ¿no? Porque seguían existiendo muchas injusticias, pero donde él se paraba, las cosas cambiaban. Nosotros no podemos resolver el mundo, pero donde nos paremos podemos cambiar las cosas haciendo acciones buenas, ¿no? Acciones de bondad. Y vamos a ver alguna de ellas en la parte de Jesús. ¿Cuáles fueron sus acciones o sus gestos? Bueno, Jesús es alguien que abraza a los niños, a las niñas de la calle, porque no quiere que los más frágiles se sientan huérfanos. Invita a quienes buscan el orden para ver que no se puede abandonar a los pequeños. Y poniendo un pequeño en medio de ellos, les dijo, si no fuereis como alguno de estos pequeñitos, no podéis entrar al reino de los cielos. No podéis entrar. Los niños, hermanos, los niños abandonados terminan siendo, olvídese, ¿no? Pero Jesús es alguien que abraza, es alguien que bendice a los enfermos, los envuelve con la ternura de Dios, porque no pueden recibirle en el templo. Recuerden que los enfermos no podían ir al templo porque estaban impuros, ¿no? Pero Jesús los bendice y los bendice en la calle, los bendice en su camilla, los bendice en su casa, los bendice en la vereda, los bendice donde sea. ¿Por qué? Porque Jesús va construyendo otro templo, no el templo ese de Jerusalén que hacía en vez de comunión exclusión. Entonces Jesús quiere construir otro templo, pero no es un templo de piedra,
sino es un templo que camina, que bendice, ¿no? Que le desea shalom a los demás. Y esos gestos, hermanos, son los que verdaderamente pueden y hacen, no solo pueden, sino que hacen la diferencia. Hacen la diferencia. ¿Qué más hace Jesús? Toca. Toca en una sociedad donde era prohibido tocar. Era prohibido tocar a los leprosos. Nadie podía tocarlos porque el leproso tenía una campanita, una campana en el cuello, donde quiera que él iba tenía que tocarla para advertirle a los demás que él iba y tenía que decir dos palabras. Bueno, una palabra la tenía que repetir dos veces. Inmundo, inmundo. Qué terrible ha de haber sido para esa persona, ese hombre, esa mujer, ¿no es cierto? Haberse degradado en su dignidad de persona. Pero Jesús, hermano, no le importa. No le importa ni siquiera contagiarse porque la lepra era contagiosa. No hay registro de que Jesús se contagiara, pero si aún humanamente el Señor Jesús se hubiera contagiado de lepra, Él lo hubiera hecho mil veces, hermano, sin pensarlo un segundo. Él no iba a dudar jamás, jamás, jamás. Si Él hubiera dicho, no importa, si yo me toque a contagiar de lepra, no me importa, pero yo te voy a tocar. Yo te voy a tocar. Toca a los leprosos, los cura tocando, los acaricia. Un leproso, hermano, físicamente era repulsivo, repulsivo a la vista, olían mal, físicamente estaban destrozados, destrozados, con llagas supurándoles, las moscas rodeándoles. Era un cuadro que para muchos hermanos era mejor evitar, pero Jesús no lo hace. Él quiere quitar el miedo. Él le dice a las personas, no tengan miedo, acérquense, hagan una sociedad más humana, más compasiva, más acogedora. Hoy, hoy no tenemos leprosos físicamente, pero tenemos leprosos, parias de la sociedad, que nadie abraza, que nadie abraza, que solo se condena, que solo se lastima, que solo se humilla. Jesús, hermanos, no hace eso. Él toca, ¿no? Él toca. Hoy vivimos iglesias donde no nos tocamos más, donde hay hermanos que salen primero para no saludar a otro, para no tocarlo, nos vemos entre semanas, nos evitamos, nos evadimos. En fin, ojalá podamos hacer una sociedad, una iglesia que demuestre, ¿no? Lo importante que es darnos un saludo, darnos un abrazo, un apretón de manos y decirle al otro, tú eres mi hermano, tú eres mi hermana, ¿no? ¿Qué más hace Jesús? Cura. Y no importa si para curar tiene que romper las reglas, ¿no? Nosotros que somos guardadores del sábado diríamos, no, eso no tiene que ser, el sábado es sagrado. El sábado es sagrado porque en el sábado nosotros hacemos la obra de Dios. Y Jesús lo sabe muy bien, por eso es que Él cura incluso rompiendo las reglas que prohibían hacer algo el día de reposo. Él rompe el sábado para que todos sepan que no hay ninguna ley sagrada que esté por encima de los que están sufriendo. Dios no puede ser indolente, no lo ha sido nunca, ¿no es cierto? Estas reglas en el tiempo de Jesús, Dios no las diseñó así. Ya el ser humano les fue cargando más peso, más peso, más peso, hasta hacerlas prácticamente imposibles de cumplir. Y en vez de que el sábado hubiera sido un signo de liberación, de regocijo, era una carga increíble. Por eso los que hoy guardamos el sábado, vemos el sábado no desde la ley, sino desde la gracia.
Y vemos en el sábado el tiempo de Dios. Reconocemos en este tiempo sagrado, especial, apartado, ¿no es cierto? El tiempo maravilloso, no solo de estar en comunión con Dios, sino con mi prójimo, con mi hermano. ¿Puedo hacer eso cualquier otro día? Sí, claro que sí. Sería valioso sin duda. Pero hay un día que el Señor marcó y marcó por algo, queridos hermanos. Entonces, si nosotros somos guardadores del sábado, hagamos valer ese día maravilloso, ¿no es cierto? Como un acto de redención, donde celebramos el creador en comunión con su creación, ¿no? Es el tiempo de Dios, es el kairos de Dios. No lo hagamos de manera fanática. No digamos, no, nosotros guardamos el sábado porque no somos dominguistas. No, bajo ninguna circunstancia. Nosotros guardamos el sábado porque hemos entendido que en ese día, en ese espacio de tiempo, hay redención, hay comunión, hay vitalidad, hay, hay esta forma de tocarnos, de abrazarnos. El Señor guardó, santificó y bendijo el día de hoy. Pero ninguna ley puede estar por encima del que sufre, del que llora, ¿no? Si alguien está enfermo el sábado y tenemos que hacer algo para hacer el bien a esa persona, no importa si tenemos que suspender nuestras actividades, tenemos que ir por el que sufre, por el que llora, ¿no es cierto? Jesús cura. Jesús se sienta a charlar, a comer con los indignos, con los recaudadores, con las prostitutas, porque a la hora de aplicar la compasión, porque a la hora de ser compasivos, tanto el malo como el indigno tienen tanto derecho como el puro y el piadoso. Tienen el mismo derecho de recibir la misma gracia, de recibir el mismo perdón que ahora nosotros tenemos, ¿no? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos ni en sillas de escarnecedores se ha sentado, sino que antes en la ley de Jehová está su delicia de día y de noche. Bienaventurado. Ahí volvió. Hola, hermanos, ¿cómo están? Perdón, pero mi internet está muy malo y se cortó la señal. Perdón. No hay drama, le decía a Lili que siga ella la clase. Buenísimo. Bueno, dale, métele, Lili. No, yo estoy para aprender hoy. No, por favor, si alguien quiere, con todo gusto. Bueno, vamos a continuar para cerrar. Bien, entonces estábamos en esta parte de se sienta, porque tanto perdón, voy a tener que hacer algo antes. Perdón. Ya está. Tanto con los recaudadores, con las prostitutas, ¿no es cierto? Porque a la hora de aplicar, todos merecen la bendición de Dios. ¿Qué otra cosa hace el Señor? Lo vemos claramente, ya lo planteamos, ¿no es cierto?, en otro momento que tenía que ver con la espiritualidad desde abajo. La parábola del fariseo y del publicano es un ejemplo de esto. El recaudador no puede presentar nada y lo sabe, y dice, ten compasión de mí que soy pecador. No puede estar a la altura moral que se les pide o les pedimos muchas veces a las personas. Este hombre no sabe que no puede prometer nada porque no va a cambiar de trabajo. Fíjense, esto es algo muy interesante. Él bajó del templo en esta parábola y no dijo, bueno, ahora voy a cambiar de laburo y no voy a ser publicano. No, Jesús nunca se lo hubiera pedido, ¿no? Jesús siempre ha sido alguien que ha dicho, decidan ustedes lo que es salir, lo que es mejor, ¿no es cierto? Jesús rompe los esquemas al decir que el publicano salió como justo y el fariseo no. Es decir, más allá
de lo que nosotros somos, ¿no es cierto? Tenemos que aprender a decidir en la libertad qué es lo correcto y no imponerle nada a nadie. Nosotros no tenemos que imponerle nada a nadie, sino tenemos nosotros que dejar que sea cada persona que decida, ¿no? Que decida. En el entendimiento de la gracia de Dios, en el entendimiento del perdón de Dios, pues tienen que decidir en algún momento qué es lo mejor para sus vidas. ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué otros gestos tiene Jesús? Pues son gestos humanos, no son gestos convencionales, no son gestos para quedar bien con nadie, ¿no? Le nacen de la voluntad, de su ser, de su alma, que le permite, que desea hacer un mundo más solidario, un mundo en el que nos veamos realmente como hermanos. Jesús quiere que nos cuidemos mutuamente, que nos sobrellevemos nuestras cargas y, como dijo el apóstol Pablo, que no nos mordamos hasta consumirnos. Cuidarnos mutuamente. Cuiden de los suyos, ¿no? Cuiden. Nunca levanten el dedo acusador. Mejor consigan siempre aceite y vino y vendas. Mejor hagamos eso, ¿no? No tengamos un hacha en nuestras manos. Tengamos lista nuestra cabalgadura para llevar al enfermo. No, no, no nos sintamos superiores a los demás, sino que con un amor maternal cuidemos de aquel que está sediento, que está sin su vida sin sentido, vacíos. Seamos un alimento para ellos de fortaleza. Cuidémoslos, ¿no? Cuidémoslos. Valora los gestos por pequeños que sean, porque estos gestos siempre van a darle sentido a la vida. Los pequeños gestos hacen valorable la vida. Jesús quiere humanizar la vida. Quiere sembrar gestos de bondad en las situaciones más desastrosas, sabiendo que un gesto de bondad siempre será grandioso, ¿no? Lo que hicieres a estos mis hermanos más pequeñitos, dijo Jesús, a mí me lo hiciste, ¿no? Por mucha maldad que haya en el mundo, siempre podemos sacar lo bueno. Siempre, hermanos, siempre hay algo bueno. En la situación más desastrosa, una persona siempre va a tener la oportunidad de hacer el bien. Estos gestos, entonces, van más allá de las respuestas administrativas, de las respuestas de orden, ¿no? Que a veces nosotros podemos hacer, que son importantes, ¿no? Pero mientras tanto hay que humanizar la vida, hay que hacerla más compasiva. Es la forma de hacer que podamos demostrar que no estamos abandonando a las personas, que las personas son importantes para nosotros, ¿no? Así es que fíjense, hermanos, cómo la espiritualidad de Jesús no tiene que ver en que si somos buenos o si somos malos. No es la espiritualidad desde arriba, es desde la espiritualidad desde abajo que nos hace ver a los otros que somos compañeros, que somos peregrinos del mundo, ¿no? Y que nos hace ver a todos como iguales y que necesitamos hacer cosas para trabajar a favor de ellos. Ahí nace el verdadero sentido. Esas son las pisadas que nosotros tenemos que seguir de Jesús. Tenemos que seguir de Jesús. Y esto nos lleva a un camino de ser buenos cada día, ¿no? De ser buenos con todos, con todos. Principalmente, Pablo decía, hacer el bien a todos, pero principalmente a los domésticos de la fe. Seamos buenos con el esposo, seamos buenos con la esposa, con los hijos, con los padres, ¿no? Seamos buenos con aquellos incluso que nos maltratan, que no nos desean el bien. Seamos buenos con ellos. No demos mal por mal. Seamos buenos, dejando de ser rencorosos, rencorosas. Seamos buenos, ¿no?
cuidando que el otro esté mejor. Seamos buenos compañeros, buenos hermanos, buenos pastores, buenos líderes, ¿no? Buenos alumnos. Seamos buenos. Creo que cuando uno tiene un corazón bueno, la gente a veces aprovecha de nosotros. Digo de nosotros, ¿no? Pensando que yo soy bueno. Trato, sí. Trato de no tener rencor en mi corazón, trato de orar por aquellos que desean lo mal para mi ministerio, para mi vida. Sí, trato. A veces se me salta la chaveta, pero recuerdo a Jesús y entonces digo, está bien, Señor, no soy más que vos. Y si no soy más que vos, pues tengo que demostrarlo, ¿no es cierto? Así que bueno, hermanos, hermanas, deseo de todo corazón que Dios nos bendiga. Hasta aquí terminamos esta clase que tenía que ver con la espiritualidad de Jesús. En la próxima clase vamos a trabajar una pregunta fundamental que ahora tiene que ver con nuestra vida. Hemos visto lo que es la espiritualidad de Jesús, cómo él se desarrolló. Hay mucho que decir de esto, pero en la medida que vayamos descubriéndolo, cuando tengamos las lecturas divinas, pues en ese sentido nosotros iremos descubriendo muchas cosas de las que Jesús hizo y cómo se comportó y qué es lo que dijo, ¿no? Así que la próxima clase lo que vamos a ver es la pregunta, ¿quién es Cristo para nosotros hoy? Ese es el punto, ¿no? Ahí es donde toca el corazón nuestro, ¿no? ¿Quién es Cristo para nosotros hoy? No lo que fue en el pasado, no lo que hizo con la samaritana, con Zaqueo, con Lázaro, no, sino con nosotros hoy. ¿Quién es Cristo y qué representa Cristo para nuestras vidas hoy, en nuestra actualidad, en nuestro presente? Ajá. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase, Dios mediante, del día martes. ¿Ok? Bueno, espero que hayan visto las películas. No sé si ya las pudieron ver. Este, si ya vieron las dos. La verdad que son muy lindas las películas. Pero bueno, espero que las hayan visto y que les gusten. Eh, y sobre todo que aprendamos de ellas, ¿no? Que es lo interesante. Tati, sí, adelante. Sí, con respecto a las preguntas de la película, la tercera pregunta, quiero saber qué es lo que nos pregunta, porque yo entiendo que es una pregunta, pero no entiendo bien qué es lo que me pregunta. Tati, vos tenés ahí la pregunta porque yo no me acuerdo. ¿Sí? ¿Me la quieres Sí, leer? tengo. Dice, ¿de qué manera nosotros podemos desarrollar una espiritualidad a partir de nuestros propios contextos? Ok. Se dan cuenta que las películas tienen sus propios contextos. Por lo regular, los contextos que tiene tanto Dietrich Bonhoeffer como los monjes son contextos de violencia. En el caso de Bonhoeffer, su contexto donde él se mueve, pues es el tema del nazismo, es el tema de Hitler, ¿no? Y cómo él enfrenta todo esto, o sea, manteniendo su fe en Cristo. En el caso de los monjes, su contexto es de miedo, de que iban a ir los ladrones y finalmente los terminaron matando, ¿no? Pues, ahí espero no haber hecho un spoiler de la película, capaz hay alguien que todavía no lee la película y ya les conté el final. Pero bueno, esos eran los contextos de ellos, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta es, tu contexto, ¿en qué te moves? ¿Qué es lo que vives en tu ciudad, en tu barrio, en tu país? ¿Hay violencia? ¿No hay violencia? Tal vez alguien diga, no, nosotros aquí estamos tranquilos, pero estamos rodeados de mucha, ah, ¿cómo es? Las ciudades grandes, ¿no? Los grandes escaparates, los grandes shopping, ¿no? O sea, ¿dónde vos vivís? Tal vez vos vivís, no, vos decís, mi contexto es el campo, la chacra, mi comunidad es muy pequeñita, ok,
en ese contexto en el que te vives, en el que vives, ¿cómo puedes vivir espiritualidad? ¿Cómo puedes demostrar que sos seguidor o seguidora de Cristo? Bonhoeffer lo demostró. No voy a decir el final porque capaz si nadie ha visto la película y yo ya le estoy diciendo el final. Lo mismo sucedió. Ok, en tu contexto, donde vos vivís, ¿cómo vivís esa espiritualidad? Ok. O sea, entonces la palabra contexto sería como entorno. Entorno. Actualidad. Entorno. Gracias por Perfecto. decírmelo. Tal vez yo tendría que cambiar Está la bien. palabra, me parece. No, está Me bien. parece. Muy bien, gracias, Tati. Bueno, hermanos, ¿alguna Está bien. pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo que quieran agregar de lo que hemos visto hasta ahora? ¿Vamos bien? ¿Es desafiante? ¿Es lindo? Muy lindo, ¿no es cierto? Sí, Es hermoso. Hermoso y desafiante. El no sí, personal. sí, sí, Tati, sí, sin duda, sin duda. Lili, Eh, Realmente nos deja mucha enseñanza y mientras lo escuchaba el desarrollo de la clase, ¿no? Me vino el recuerdo de una experiencia que tuvimos con Fran, nuestro hijo, en una ocasión todavía tiempo de pandemia. Me acuerdo que transitamos por una ruta que estaba en obra, eh, por lo tanto no había luz tampoco y bueno, había muchos riesgos. En un tramo, un ciclista se despista y se cae a un pozo profundo, aproximadamente unos 2 metros de profundidad. Y bueno, este hombre se rompió toda la cara, la nariz, porque se fue de punta con la bici al pozo y bueno, y nos detuvimos y me acuerdo que Fran fue el primero en saltar del coche y me acuerdo perfectamente que él tenía una campera nueva, la estaba estrenando una campera. Y fue y se sacó la campera, se quedó en remerita y acudió a este hombre, ¿no? Lo tapó, lo cubrió toda la parte de la cara porque se le rompió todo. Y así como estaba, bueno, la pasó a Milena adelante en mi regazo y lo subió al hombre, bueno, en la parte trasera del auto, juntó la bici, mochila, todo que se le había volado al hombre y puso todo en el baúl y bueno, y lo acercamos hasta la salita. Y yo le decía, Fran, tu campera, así nomás le dije, porque era una campera nueva. Y él me dijo, mamá, este hombre se está sangrando y hay que detener esto. Y lo acercamos a la salita y bueno, llegamos allá, él fue y se bajó y bueno, siempre hay guardias ahí. Juntó todas las pertenencias del hombre, se lo acerca a la patrulla que estaba ahí justo estacionado y bueno, y ahora esta clase me hace recordar esa experiencia. Yo digo, qué situación fue para nosotros en aquel momento, pero qué grande fue Fran y qué ejemplo. Ejemplo incluso para nosotros los padres, porque él dijo, pará porque yo vi un reflejo que se fue al pozo. Dijo. Y no estaba errado, así fue. Y cuando yo le dije, Fran, tu campera, porque era una campera nueva, él dijo, mamá, hay que detener esto porque se le había roto toda la cara, la nariz a este pobre hombre. Y bueno, una enseñanza, ¿no? Un ejemplo. Me trajo, lo estuve recordando en este proceso de la clase. gracias Lili por compartir. Creo que esto que vos planteaste es mucho mejor que todo lo que yo dije en la clase. Y me hace recordar lo que vimos, ¿no? Pasó la vida haciendo el bien. Y creo que no hay nada mejor para recordar y que nos recuerden que de eso se trata la vida, haciendo el bien.
Y creo que eso es lo que Jesús quiso, quiere y siempre querrá. Y siempre querrá. ¿No? Así es que bueno, gracias por compartir. Pues Dios los bendiga, hermanos, hermanas. Disfruten estos días. Si van a salir a algún lado, vayan con cuidado. Se pone complicada la ruta y demás, pero por favor vayan con cuidado. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante la clase de predicación. ¿Ok? Bueno, cuídense, mis hermanos. Dios les bendiga. Chao para todos. Chao, bendiciones. Ujú.